Pues buenos días a todos, especialmente a aquellos que venís por primera vez, sentiros muy bienvenidos, como en casa. Para situaros un poco en contexto, especialmente a vosotros, que sabed que llevamos desde el 2019 estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos intercalado algunas series en medio, pero estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Como sabéis, el Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesús, ¿no? Y este es un libro de los que nos hablan de cómo fue la vida terrenal en Jesús. Y estamos llegando al final ya, estamos en el capítulo 14 de este libro. Y vamos a ver el momento en el que arrestan a Jesús y más adelante, las semanas siguientes, veremos su crucifixión y su resurrección, ¿vale? Así que estamos situados en este contexto, ¿vale? Para que sepáis. Dicho esto, hay momentos en nuestras vidas en que parece que de repente todo se desmorona, ¿verdad? Momentos en los que aquello en lo que confías es puesto en tela de juicio, empiezan dudas sobre si va a permanecer eso o no. O momentos en los que aquello que más temes que pase, pasa, ocurre, ¿no? Y por si esto fuera poco, a veces incluso no solamente en nuestras circunstancias todo parece que se derrumba, sino que cuando miras tu propio corazón también y haces cosas de las cuales pensabas que no harías, cosas de las cuales te avergüenzas, ¿no? Y te arrepientes delante del Señor, ¿no? Así que hay momentos que parece que es como si las tinieblas estuvieran dominando todo lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso teniendo dominio sobre nuestro propio corazón, ¿no? Y el texto que vamos a ver hoy es uno de estos momentos. De hecho, si leemos este texto en Lucas, lo que nos dice Jesús cuando viene esa multitud es que dice, esta hora y las tinieblas son vuestras. Es un tiempo especial en el que las tinieblas van a gobernar, van a dirigir todo lo que va a suceder, pero como vemos, todo está también dirigido por Jesús, ¿vale? Así que vamos a ver tres escenas. La primera es el arresto de Jesús, después Jesús ante el concilio cuando es juzgado por los sacerdotes, el sumo sacerdote, y después vamos a ver, como ya predijo Jesús hace unas semanas, cómo Pedro niega a uno de sus discípulos más cercanos, cómo le llega a negar, ¿vale? Así que vamos a leer el texto y en todo esto quiero que veamos estas tres cosas, ¿no? Quiero que veamos la supremacía de Cristo en todos estos eventos, cómo Él está dirigiendo y gobernando cada una de estas cosas que están sucediendo, que aparentemente todo se derrumba, pero cómo Él está sosteniéndolo todo en su mano, ¿vale? Y vamos a ver tres cosas, la necesidad del arresto de Jesús, la identidad de quién es aquel a quien acusan, cuál es su verdadera identidad, y en tercer lugar, el propósito de esta entrega de Jesús, ¿vale? Así que vamos a leer un texto que es bastante largo, vamos a leer en Marcos capítulo 14, leemos desde el 43 y terminaremos en el versículo 72, ¿vale? Así que leemos la palabra del Señor, dice así. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que les entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él, diciendo, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús hacia ellos, les dijo, ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, todos huyeron. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y le preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él no negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, porque también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Hasta aquí el texto de hoy. Como veis, es un texto amargo, en el que parece que todo se derrumba, ¿no? Aquellos discípulos que habían estado con Jesús 3 años, de repente ven arrestado a su Señor. Pedro niega, el texto acaba con Pedro llorando amargamente, nos dice también otro evangelista. Y es un texto tremendo, ¿no? Y me gustaría que viéramos cómo Jesús está dirigiendo, como decía antes, todas las cosas, está por encima de todas las cosas que están sucediendo. Fijaos que el texto comienza de una manera muy dramática, ¿no? Judas, uno de los 12 discípulos, a quien Jesús llama amigo, no en plan irónico, sino porque es su amigo, es uno de los 12, uno de los escogidos, le entrega con un beso, ¿no? La señal de amistad se convierte en una señal de traición totalmente, ¿no? Y me gustaría que vierais qué es lo que dice Judas exactamente. Dice: el que les entregaba les había dado una señal a esta multitud que venía con espadas y garrotes. Dice: al que yo bese, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Prenderle y llevarle con seguridad. ¿Por qué? Porque Judas había visto a Jesús durante 3 años. Había visto la autoridad que tiene sobre los demonios. Había visto a Jesús calmar la tempestad. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? Es alguien que tiene todo poder, toda autoridad. Alguien que sana con solamente tocar, con solamente hablar, es capaz de sanar. Están delante de alguien que tiene todo poder. Así que no puedes cogerle de cualquier manera, ¿no? Tienes que prenderle con seguridad, hacer todo lo que pueda para que ni se mueva, ¿no? Pero es muy interesante que cuando vamos al Evangelio de Juan y leemos este relato, la misma multitud podía ver el poder de aquel que tenían delante. Nos dice el texto que Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, les dijo a esta multitud que estaba con espadas, ¿no? Dije: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que les entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, en el momento que Jesús dice: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. En el momento que él dice: yo soy, toda esta multitud, gran multitud, como dice el Evangelio, retrocede y cae al suelo. ¿Por qué? Porque yo soy en la Escritura es mucho más que una identificación de, soy yo. Yo soy es el nombre de Dios. Cuando hablamos de Jehová, ¿no? Cuando Dios se revela a Moisés y le da su nombre, dice: ¿con qué nombre te voy a dar a los israelitas a conocer? Dice: yo soy el que soy. Así que Jesús constantemente en los evangelios habla de sí mismo de esta manera: yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy, etcétera, etcétera. Y en este momento solamente dice: yo soy. Está hablando desde su cualidad divina. Y es por eso que solamente con mencionar su nombre, todas estas personas que vienen a por él, a atraparle, a matarle, no pueden hacer otra cosa que caer al suelo. Es por eso que Judas dice: prendedle con seguridad. No están delante de cualquier persona. Están delante de aquel que es el Hijo de Dios, que tiene todo poder, toda autoridad. Y no solamente esto, sino que es muy interesante que cuando Mateo relata esto, Pedro sabemos que es el que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco, y Jesús le dice a Pedro lo siguiente, dice: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición ahora mismo a más de 12 legiones de ángeles? Es decir, que solamente con decir yo soy, la multitud se cae, aquel que los vientos y el mar le obedecen, con solo decir a su Padre podría tener a 72.000 ángeles a su disposición para guardarle.
Y el Padre obedecería, o sea, respondería afirmativamente a la oración de Jesús. Yo puedo pedir esto, así que no están delante de cualquier persona, están delante de aquel que tiene todo poder, toda autoridad. Por eso Judas dice, prendedle con seguridad. Con solo hablar puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo que muestra Jesús en este momento, cuando Él se dirige a la multitud, es lo ilegítimo que es este arresto. Fijaos lo que dice, ¿no? Dirigiéndose a ellos, Jesús, a toda esta multitud que está delante de Él, les dice, ¿habéis salido con espadas y garrotes, con palos, para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando. Y no me prendisteis, pero esto sucedió para que se cumplan las Escrituras. Está diciendo, vosotros me conocéis, sabéis quién soy, me habéis escuchado, no una vez. Cada día he estado con vosotros en el templo. Sabéis de sobras que no voy a actuar con violencia contra vosotros. No he estado hablando a mis discípulos a escondidas, intentando crear una revolución violenta. No, sabéis quién soy. Me habéis escuchado en el templo, día tras día, cada día, dice el texto. Así que era absurdo que vinieran con espadas, con garrotes a por Jesús, porque Él no iba a reaccionar con violencia. Pero en segundo lugar, porque no era culpable de nada. Y es muy interesante que los fariseos, los escribas, toda esta multitud que venía, no pudo ganar a Jesús en el templo, por mucho que lo intentaron. ¿Os acordáis? ¿Cuántas veces le preguntan cosas para aprobarle a Jesús? Algunas de las preguntas os recuerdo. Una de ellas es lícito, Jesús, sanar en el día de reposo? Otra ¿es lícito divorciarse de una mujer por cualquier motivo? ¿O es lícito pagar el impuesto al César? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Todo eran preguntas que le hacían a Jesús para poder tener una acusación firme con la cual llevarle y arrestarle para matarle. Pero es que no existía, porque cada vez que Jesús le respondía de esta manera en el templo, vencía en la conversación. Y no solamente daba respuestas que les dejaban pues viendo la autoridad de Jesús conforme a las Escrituras, sino que además exponía a Jesús de esta manera la hipocresía de ellos, ¿no? Realmente no quieres saber cuál es la respuesta a la pregunta, lo que quieres es prenderme, ¿no? Así que no tenían manera de vencer a Jesús en el templo. Por eso van de noche, a escondidas, sin que nadie lo sepa, ¿no? Para prenderle con violencia, porque es la única manera, porque no tienen nada contra Él. Ahora, es muy interesante lo que Jesús, cómo acaba esta frase, ¿no? Y es que, como sabemos y hemos leído muchas veces, los fariseos y los escribas estaban continuamente pues tramando un complot con los herodianos, se nos dice, buscando motivo para acusarle, para matarle. Estaban cogiéndole por envidia, dice el texto, ¿no? Pero no solamente eso. Lo que dice Jesús es, esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Es decir, ellos, en su voluntad humana, pecadora, querían arrestar a Jesús, querían matarle y eran responsables de lo que estaban haciendo. Pero detrás de todo esto estaba el plan soberano de Dios. Y Jesús no solamente conoce que esto es lo que está sucediendo porque es lo que dicen las Escrituras, sino que se lo dice a ellos. Sabed que todo esto que estáis haciendo está sucediendo para que se cumplan las Escrituras. O sea, de alguna manera Jesús quiere que cale hondo el conocimiento de ellos, que tengan el conocimiento de que sepan que todo esto que ellos están haciendo, lo único que están haciendo es cumplir las Escrituras. Y cuando hablamos de que Jesús cumple las Escrituras, tenemos que pensar que Jesús no cumple las Escrituras por obligación o por imposición. Las Escrituras son su palabra. Las Escrituras que hacen revelan quién es Dios, quién es Él, revelan su carácter, su deseo, sus planes. Así que al cumplirse las Escrituras, son sus Escrituras. Jesús estaba cumpliendo las Escrituras voluntariamente, deseosamente, porque son sus Escrituras. Es su voluntad la que está ahí. Es su voluntad la que están cumpliendo ellos. Así que es tremenda la imagen. Por mucho que parecía que todo se derrumbara, que el Maestro, que el Todopoderoso estaba atado, Él está controlando todo eso. Ellos están haciendo su voluntad, que es ¿cuál? Salvarles, perdonarles. Así que Jesús es soberano sobre toda esta situación. Él está respondiendo y mostrándoles el gran afecto que Él tiene hacia ellos. Y de hecho, la mayoría de teólogos, de comentaristas, cuando hablan sobre esta escena y las siguientes, lo que comentan es que con mucha probabilidad muchos de ellos estuvieron en el sermón de Pedro en Hechos un poco más tarde, cuando Jesús resucita ya, Pedro proclama el Evangelio y muchos, 3.000 almas se convierten.
Y la manera de hablar Pedro en este sermón es la misma que tiene Jesús aquí. Fijaos lo que le dice Pedro, ¿no? Dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal y como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Fijaos, entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Es lo mismo, ¿sí? Ellos están entregando a Jesús y están cumpliendo las Escrituras. ¿Y Pedro qué dice? A este entregasteis por el plan predeterminado, por el previo conocimiento de Dios. ¿Con qué propósito? Salvarse. Y de hecho, cuando ellos escuchan el mensaje de Pedro, se miran unos a otros y dicen, y claman, ¿y qué haremos? Hemos crucificado a Cristo, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dice, arrepentíos. Y ellos se arrepienten y se convierten, muchos de ellos, no todos obviamente, pero sí que las palabras de Jesús al decir, estás haciendo lo que era necesario para que se cumplieran las Escrituras, eso caló hondo en sus corazones. De tal manera que cuando Pedro habló, ellos fueron conscientes de lo que habían hecho. En segundo lugar, ¿quién es este Jesús realmente, no? Si veis, a Jesús le llevan arrestado, le llevan ante el concilio, es un tribunal religioso, por así decirlo, donde estaban los fariseos, escribas, los maestros de la ley, estaba el sumo sacerdote, y es presentado ahí, ¿no? Y dice el versículo 55, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio de él, pero sus testimonios no coincidían. Es muy interesante que según la ley judía, para que una persona pueda ser acusada, necesitaban 2 o 3 testigos. Si no, el caso se desestima, no hay pruebas, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que ellos no quieren la verdad. Están habiendo un montón de testimonios, testimonio tras testimonio, pero no coinciden, no hay ni siquiera 2 que coincidan. Y va pasando el tiempo, y no hay testimonios que coincidan. Pero fijaos que no desestiman el caso y dicen, bueno, no tenemos testimonio, pues lo dejamos. No, o sea, están desesperados, continúan el juicio. No pueden dejar eso, están teniendo la oportunidad de arrestar a Jesús, de crucificarle, pero es que no tienen la manera de hacerlo. Legalmente, delante de la ley. Lo único que querían era matarle y buscaban testimonios falsos, ¿no? Y el 57 versículo dice, y algunos levantándose dando falso de testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré en este templo hecho por manos y en 3 días lo edificaré. Edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Jesús había predicho 2 cosas acerca del templo. La primera es que el templo iba a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumple en el año 70. Los historiadores, puedes estudiar la historia, el templo de Jerusalén en el año 70 se derrumba, es derribado. Pero luego también lo que dijo Jesús es, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, hablando de su propio cuerpo. No era Jesús que iba a destruir el templo, sino que ellos iban a destruir su templo, su cuerpo. Pero fijaos cómo cogen algunas palabras, pero no coincide. ¿Por qué? Porque no es lo que ha dicho Jesús. Así que ni siquiera en esto pues, coinciden los testimonios, ¿no? Así que podéis imaginar la desesperación que había ahí. Hasta el punto que el sumo sacerdote ya se pone en medio y dice, ¿tú no tienes nada que decir con todas estas acusaciones que se están diciendo? ¿Y qué hace Jesús? Calla. Ahora, ¿por qué calla? ¿Calla para defenderse? No, lo contrario. Si él habla y dice la verdad sobre esos testimonios, lo único que va a probar es que todos son falsos. Calla para que el juicio siga. Porque se está entregando él. Él no se defiende, porque tiene el objetivo único de ir a la cruz. Por eso calla. Hasta que el sumo sacerdote le hace la pregunta clave, ¿no? Le dice, respóndeme, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador que estamos esperando desde tanto tiempo? ¿El Salvador que Dios ha prometido darnos? ¿El Hijo del Bendito? Y Jesús responde, yo soy. ¿Sabes? Si Jesús se hubiese quedado aquí en la respuesta, hubiese sido un escándalo para ellos, ¿no? Primero porque ellos estaban esperando un salvador político, alguien que les libertara del poder romano que estaba pues, oprimiendo a los judíos en aquel momento. Esperaban un salvador que actuara con violencia, que fuera rey terrenal en este momento. Así que tienen a alguien que se está declarando que es el salvador, que es el rey,
y le están acusando, está ahí en medio, está siendo juzgado, le acaban de coger con garrotes. ¿Este es el Salvador que nosotros estamos esperando? ¿El Salvador que Dios ha prometido? ¿Este? O sea, para ellos era eso una aberración, pero no sería un motivo de culpa como para llevarle a muerte. De hecho, cuando dice el sumo sacerdote, eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, no tiene por qué implicar divinidad. El Salmo 2 es un salmo que nos habla del rey que va a venir. Y nos habla en primer lugar del rey David. Y se nos dice, mi hijo eres tú, ¿no? Y este hijo, claro, nosotros a la luz del Evangelio entendemos que es el Hijo de Dios, es uno con él, es el Dios Hijo, ¿no? Pero este salmo era aplicado primero a David. Y este término hijo tenía la referencia de una intimidad relacional única con Dios, ¿no? Así que David podía decir, yo soy hijo de Dios en ese sentido, de cercanía, de intimidad. Así que Jesús, si hubiese respondido, sí, yo soy el Cristo, el Hijo del bendito, no tenían por qué asociar necesariamente eso a que Jesús fuese divino, aunque si escucharan sus enseñanzas podrían ver que sí es, ¿no? Pero Jesús, fijaos que no se queda ahí. Era larga la respuesta. Y lo que va a hacer es darles la acusación que les lleve a la muerte. Jesús les va a dar el argumento con el cual no le están encontrando ellos, pues Él se los da, se los sirve en bandeja para que le lleven. Y el argumento es el siguiente, dice, yo soy. ¿Y qué? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esto es tremendo porque Jesús está diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, pero soy un Mesías mucho más glorioso de lo que podéis imaginar, de lo que estáis esperando. Muy superior a todo eso. Y en este momento Jesús habla de lo que habló el profeta Daniel. Y os lo tenéis ahí también el texto en la pantalla. Dice, el profeta Daniel tiene una visión en la cual dice, seguí mirando y en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, a Dios. Y fue presentado ante él. Y le fue dado gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y uno que nunca será destruido. Jesús está diciendo, yo soy ese que está a la diestra del poder de Dios. Aquel que viene con las nubes del cielo. Y con las nubes del cielo no se refiere a lo que podemos ver con nuestros ojos. ¿Os acordáis? La gloria de Dios se manifiesta a través de la nube en muchas ocasiones. En el desierto hay una nube que conduce al pueblo de Israel. Cuando Salomón construye el templo, la casa se llenó de humo, dice. Se llenó de la gloria de Dios de tal manera que los sacerdotes que estaban ministrando tienen que salir porque la gloria de Dios ha llenado el templo. O cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, una nube les rodea y el Padre dice, este es mi Hijo, en que me he complacido. No, a él oíd, ¿no? Así que la gloria, cuando Jesús dice, yo vendré con las nubes, está diciendo lo mismo que dijo también en Marcos capítulo 8, 38, que Él vendría con la gloria de su Padre. ¿Por qué? Porque es su gloria. Así habla Jesús en Juan capítulo 17, ¿no? Padre, dame la gloria que yo tenía contigo. O sea, es su gloria, la gloria del Padre. Así que lo que les está diciendo es eso precisamente. Yo soy un Salvador mucho más grande, gracias, mucho más grande de lo que vosotros imagináis. Y más que eso, yo soy el juez que os va a juzgar a vosotros. El que estaba siendo juzgado era el juez de la tierra. Y es por eso que en ese momento, cuando el sumo sacerdote oye esto, oye que este Jesús, dice, no solamente es el Cristo, sino el Hijo del bendito, aquel que está sentado a la diestra de Dios, aquel que viene con la gloria de Dios, que va a venir a juzgarnos a nosotros, es el momento que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, no puede más. Lo considera una blasfemia, ¿no? Y dice, ¿habéis oído esto, no? Así que lo que hace Jesús es revelar cuál es su identidad en ese juicio. Revelar que Él es el juez designado por Dios, que Él es el Mesías y que está siendo juzgado para salvarnos. Y es muy interesante que Jesús no solamente revela su identidad a través de esta profecía, ¿no? Diciendo que Él es aquel que decía a Daniel que vendría con las nubes del cielo, el Mesías esperado, el Mesías lleno de gloria, sino que también revela cómo es su corazón. ¿Por qué? Porque el juez está siendo juzgado, se está dejando juzgar. El juez de la tierra se está dejando juzgar por pecadores, por impíos, porque ese juez venía con la gloria del Padre en ese momento no para juzgarles, sino para salvarles. De manera que Él permanece quieto. Quiere perdonarles. Así que por un lado vemos su identidad como Mesías, pero por otro lado vemos
su mansedumbre, su humildad, su perdón hacia ellos de tal manera que le escupen, que le abofetean, que le tapan los ojos y le dicen, profetiza, ¿quién es el que te da? ¿No? Y Jesús se mantiene manso y humilde. No está ahí a punto de desatar su ira, no. Él es lento para la ira y grande misericordia. Así que Él muestra su corazón también de esta manera. Él no está juzgándoles en ese momento, ha venido para salvarles. Así que Él muestra su identidad. Fijaos cómo Jesús también en esta ocasión muestra su supremacía. Ellos no tienen argumentos, todos los testimonios son falsos, no coinciden entre ellos. Dice, os voy a dar lo que necesitáis, el argumento que me va a entregar. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito de la entrega de Jesús. Una de las cosas que muestra todo este texto que hemos estado viendo es la fragilidad del amor de los discípulos. Hace unas semanas veíamos cómo todos decían, yo Señor no te voy a entregar, yo no te voy a negar, aunque tenga que morir contigo, decía Pedro, no te negaré. Y todos decían también lo mismo, dice el texto. Y quiero que nos fijemos en Pedro en este texto ahora y que veamos cómo es su lucha por mantenerse fiel en su amor por el Señor. Fijaos que en el momento que la multitud viene a arrestar a Jesús, hay un discípulo que reacciona. Los demás no, pero hay uno que sí. ¿Y quién es? Es Pedro. Es aquel que había dicho, yo no te voy a negar, aunque tenga que morir, no te negaré. Así que en ese momento actuó impulsivamente, o actuó mal, Jesús reprende su acción, pero actuó. O sea, quizás Pedro estaba pensando, quizás esta es la ocasión en la que Jesús dijo que le iba a negar. No voy a hacerlo, no te voy a negar, ¿no? Así que reacciona impulsivamente y le corta la oreja. Pero se estaba jugando la vida con esa acción. Le podrían llevar a juicio a él también por lo que acababa de hacer. Eso como mínimo, la multitud podría acabar con él. Le podrían ya matar a espada con los garrotes. O sea, era un acto heroico de valentía en ese sentido, no humanamente hablando, quizás desde la perspectiva de Pedro. Pero estaba jugando la vida con esa acción. Pero después de eso, cuando ve Pedro a Jesús arrestado, que Jesús se deja arrestar, ¿qué dice el texto? Todos huyeron, incluido Pedro. Pero de nuevo hay algo en la cabeza de Pedro que no le deja tranquilo. Y lucha otra vez por su amor y se mete hasta el patio del sumo sacerdote donde Jesús estaba juzgado. Él intenta pasar desapercibido por ahí, pero está cerca de Jesús, puede oírle, pueden verse. Sabemos que en la tercera vez que Pedro niega, Jesús miró a Pedro a los ojos. Así que estaba ahí, dice Mateo, para ver el fin de todo aquello. Pero de nuevo, yendo a ese lugar, se estaba jugando la vida. Se estaba jugando el que alguien le reconociera qué es lo que sucedió. O sea, él podría haber dicho, haber huido y ya está, pero no, lucha otra vez. Quiere amar al Señor porque le ama realmente. Y busca hacer lo que sea, hacer algo por Él. Así que vemos esta lucha por su amor. Saliendo a defenderle, huyendo, volviendo hacia Él. ¿Y ahora qué ocurre? Por haberse expuesto, ¿qué es lo que sucede? Que le identifican. Tú eres uno de ellos. Tú eres también Galileo. Juan nos dice que uno de los que le preguntan, o de los que les dicen, tú eres uno de ellos, es un pariente de aquel que le cortaron la oreja. Tú estabas en el huerto con él. Lo reconoce, claro. Pedro había sido protagonista en esa escena. ¿Quién nos acordaría de la cara de Pedro y más un familiar suyo? Así que le reconocen. ¿Pero por qué le reconocen? Porque se está jugando otra vez la vida. Se está exponiendo. Así que vemos esta lucha de amor por el Señor, de defenderle y en huir, abandonarle. En volver otra vez y de nuevo cuando tiene la oportunidad le niega. Y esta es la misma realidad que encontramos muchas veces en nosotros como creyentes, ¿verdad? Muchas veces hay una contradicción dentro de nuestros corazones que casi que ni entendemos, ¿no? Amamos al Señor, claro que la amamos. Pero vemos también otra realidad a través de la cual vemos cómo caemos en cosas tan terriblemente horribles, ¿no? Cosas que ya sabemos que no debemos caer. Y luchamos con esta doble cara de nuestro corazón. Pero ¿sabes? Esta realidad ya la predijo Jesús en el huerto de Getsemaní. Una de las veces que Jesús va a sus discípulos, que les encuentra dormidos, le dice a Pedro, ¿no pudiste velar ni siquiera una hora? Velar y orar, ¿por qué? Porque el espíritu desea, pero la carne es débil. Hay esa doble cara de nuestro corazón. Deseamos al Señor, la amamos, sí, pero la carne es débil. Así que Jesús ya le predice cómo va a suceder esto. Le está diciendo, yo conozco tu corazón, sé la contradicción que puede haber en vosotros. Y lo mismo habla el apóstol Pablo cuando habla del pecado, de su lucha con el pecado. En Romanos 7, 22.
Dice Pablo lo siguiente, dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Amo la ley de Dios, quiero obedecerla. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y acaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es esto que hay en mi corazón? Deseo a Dios, le amo, pero luego veo otra realidad que lucho, de la cual me avergüenzo, me veo vendido. Así que también nosotros participamos muchas veces de esto en nuestros propios corazones. Amamos al Señor, sí, vamos a por Él, servimos con amor, pero de repente en un momento le negamos. O le seguimos, pero de lejos, como Pedro en ese momento. No queremos exponernos a que nos reconozcan como cristianos, a que tengamos que dar la cara por Cristo. Así que permanecemos callados, o al lado de la hoguera, como decía el texto con Pedro, ¿no? Haciéndose pasar por uno de ellos. Y de esta manera nos escondemos, ¿no? Pero luego nos arrepentimos y volvemos a por el Señor. Pero luego, ¿qué pasa? Otra vez caemos. Y así que vivimos en esa lucha. Y en ese momento pues, clamamos como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá acabar definitivamente con el pecado de mi vida? De tal manera que pueda entregarme completamente al Señor en amor, deleitándome sin caer jamás. Pero todos experimentamos esto, ¿no? Y como decía Jeremías, engañoso más que todo ese corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Así que la pregunta ante esta realidad en la que vivimos como creyentes es, ¿qué consuelo hay para aquel que descubre la fragilidad de su amor por Cristo, ¿no? O ¿qué puede levantar nuestro ánimo y perfeccionar nuestro amor? Lucas, como decía, en el momento en que Pedro le niega a Jesús por tercera vez, dice que Jesús le miró y le vio a los ojos. Y el texto no nos dice cómo fue su rostro, el rostro de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que no le miró con ira o con decepción o con desagrado. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Evangelio de Juan, Jesús ya ha resucitado, los discípulos están pescando, Jesús aparece en el mar y desde la orilla dice, echar la red al otro lado, ocurre un milagro y se dan cuenta que es Jesús. ¿Y qué dice el texto? Que Pedro sale al mar, salta al mar y va corriendo hacia Jesús. Si yo he negado al Señor 3 veces, Él me ha mirado en el momento que le he negado y me encuentro a Jesús resucitado, diré a los discípulos, ir primero vosotros, porque hay algo pendiente conmigo. Pero ¿qué hace Pedro? Pedro se lanza, sabe que va a ser bien recibido, sabe que le está esperando con misericordia, no se lo piensa 2 veces, es el primero en ir. Ante la fragilidad de su corazón, de su pecado, Él va confiadamente a Él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Restaurarle. Me gustaría leer el texto que habla en Juan de esta escena, ¿no? Dice que desayunan en la playa. Y entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Eso es lo que había dicho Pedro, ¿no? Yo te amo, aunque todos te nieguen, yo te amaré, ¿no? Yo no te negaré. Así que Jesús le pregunta lo mismo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro había negado al Señor 3 veces. Así que Jesús en esta ocasión le pregunta, ¿me amas? 3 veces. Y la tercera vez le dice, ¿me quieres? Y Pedro, al hacerle esa pregunta la tercera vez, es como si Jesús le estuviera llevando de la mano al momento en que Pedro negó al Señor. Y por eso se entristece. Y Jesús
hay dos verbos aquí, ¿no? Uno es amar, aparentemente es más fuerte, y otro es querer. Y en el griego el amar quizás es más fuerte, es más incondicional, un amor más puro. Pero el querer, cuando Pedro está diciendo yo te quiero, no está diciendo yo te quiero menos, o sea, no soy capaz de amarte, sino te quiero, como si fuese un nivel inferior. Sino que está diciendo en el verbo griego es, sabes que te deseo, mis afectos están en ti. Y fíjate que Pedro acude a la omnisciencia de Jesús. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes. Sabes, conoces que te quiero, que mis afectos están puestos a ti, que te amo. Y Jesús no le responde, no, eso no es verdad, me negaste. No. ¿Qué le responde? Apacienta mis corderos. Está diciendo, está dando por positivo su respuesta. Sé que me amas, por eso puedes cuidar de mi rebaño. Jesús no espera hasta la tercera vez a darle una solución, no, desde la primera vez le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. Así que Jesús está restaurando ahí a Pedro después de haberle negado 3 veces. Pero hay algo más. De la misma manera que Jesús predijo que Pedro iba a negarle 3 veces, aquí predice otra cosa diferente. Dice, de cierto te digo que cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá. Y Jesús dice eso, como dice el texto, dándole a conocer de qué clase de muerte glorificaría a Dios. Jesús con estas palabras está diciendo, vas a morir por mí, crucificado. Le estaba dando a conocer cómo él iba a morir, glorificando a Dios. Antes de esto, habíamos visto cómo Jesús predice que le niega. Y ahora le dice, sé que me amas. Y de hecho, tu amor por mí va a cumplir esa palabra que tú dijiste, Señor, aunque tenga que morir contigo, lo haré. Y Jesús le dice, tu amor ha sido perfeccionado y vas a hacer esto. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que Pedro diga, sí, Señor, yo te amo y no te negaré y aunque tenga que morir contigo, moriré? Pero le niega, ahora realmente dar su vida por Cristo. ¿Qué es lo que ha sucedido? La respuesta está en medio. La cruz. En el momento que Pedro entiende lo que es la cruz, su amor, su misericordia, su plan de salvación, que recibe el Espíritu Santo, que se sienta adoptado por el Señor, es recibido como un hijo suyo, entonces es al ver el amor de Cristo por él que eso perfecciona su amor. Y no significa que Pedro sea perfecto. Vemos en los evangelios como en un momento Pablo incluso reprende a Pedro por algo, ¿no? O sea, seguimos pecando, sí, pero su amor está siendo perfeccionado al mirar la cruz. Porque si bien Pedro siguió de lejos al Señor para ver cuál era el fin de ese juicio, lo que hizo Jesús es conocer el final de nuestro juicio. La condenación, y para evitarla vino en primera persona para ser condenado él mismo, para sufrir el final que nosotros merecemos. Si bien Pedro fue sometido a un interrogatorio inesperado y escondió su amor por el Señor, Cristo desde antes de la fundación del mundo estaba esperando ese juicio. Ese juicio para exhibir públicamente delante de todos la gloria de su amor, que es incondicional. Aunque sus discípulos le nieguen, aunque nosotros caigamos, le neguemos, su amor es perfecto y es incondicional. Y él exhibe su amor delante de todos. Y si bien Pedro juró y maldijo, yo no conozco a ese hombre, es muy fuerte. Cuando Pedro dice eso, dice que maldijo, lo que está diciendo es que la condenación del Señor, de Dios, caiga sobre mí si esto no es cierto. Que la ira de Dios caiga sobre mí si lo que yo estoy diciendo no es verdad. Yo no conozco a ese hombre. Así que si bien Pedro juró y maldijo, yo no conozco a ese hombre, que la maldición caiga de Dios sobre mí, Cristo asumió esa maldición de Dios por su pecado para decirle a su Padre, yo conozco a ese hombre, yo conozco a Pedro. Él es mío y yo soy suyo. Así que hermanos, luchamos en nuestro corazón con esta contradicción, ¿no? El pecado habita todavía en nosotros. Deseamos ser perfeccionados en el amor. Y la única manera es mirar a la cruz. Es mirar a Cristo. Es donde su amor se exhibe de una manera incondicional, públicamente delante de todos, la grandeza de su amor. Y solamente a través de eso nuestro amor puede ser perfeccionado. Cristo desde el principio y hasta el final tiene el control de lo que sucede. Su arresto, su juicio y la negación de Pedro está por encima de eso. Obra para perdón, para restauración y para llevar al ministerio. Así que me gustaría que pudiéramos ser conscientes de eso. Luchas con esto, con esta realidad, de esta contradicción en tu corazón. Necesitamos mirar más a la cruz.
Pedir al Espíritu Santo que nos muestre la gloria de su amor incondicional. Que a pesar de que nosotros fallamos, Él no. Él se mantiene fiel. Es que el Señor nos bendiga.